Muy buen día, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este su Rincón del Diácono en este sábado 11 de abril. Sábado 11 de abril, sábado de la octava de Pascua. Estamos llegando al final de esta octava de Pascua. Mañana empezaremos la segunda semana de Pascua con el domingo de la Divina Misericordia. Pero por hoy vamos a entrar a meditar la palabra. Sean bienvenidos a este su Rincón del Diácono y juntos vamos a seguir creciendo en el conocimiento del Señor. La primera lectura es de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 13 al 21. Dice, en aquellos días los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaron ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron, digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Fíjense, primer punto, cómo cuando tú te conviertes a Cristo, hasta tu forma de hablar debe de cambiar. No solamente tu forma de comportarte, tu forma de hablar también debe de cambiar. Estos hombres, Pedro y Juan, eran pescadores y ahora estaban hablando con mucho aplomo, con mucha seguridad y con palabras diferentes. Si tú eres una persona que dice, bueno, nosotros decimos maldiciones cuando hablas malas palabras, eres un pen, eres un hijo de, cuando te la pasas diciendo malas palabras, si conoces a Jesús empiezas a cambiar. Algún sacerdote decía que no son pecados decir esas malas palabras, esas maldiciones. Pues a lo mejor no son pecado, pero no son bien vistas ni bien escuchadas. Nuestros labios están hechos para bendecir, no para maldecir. Para decir palabras buenas, no palabras malas. Entonces, tiene que notarse que te has cambiado, que ya eres un convertido de Jesús. Y sobre todo que tu corazón ha cambiado. Porque cuando tu corazón cambia, cambia tu exterior. Del corazón del hombre salen todas las malas y las buenas acciones. Y fíjense, cuando tú endureces tu corazón, aún ante la evidencia, se te cierran los ojos. Es increíble cómo decían estas personas. Decían, no se atrevían a refutarlos porque estaba delante de ellos el hombre paralítico que había sido curado. Y luego dice, han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y no podemos negar. O sea, están reconociendo el milagro, están reconociendo que es algo sorprendente, y en lugar de decir, entonces quiere decir que sí es cierto, Jesús vive. Y sin embargo se le cierra el corazón, porque cuando tienes el corazón cerrado, no hay nadie que te convenza. Y lo peor, tratan de convencer o más bien de amenazar a los demás, a Pedro y Juan, para que no sigan predicando en nombre de Jesús. Esto es muy actual, mis hermanos. En el trabajo no puedes hablar de Jesús, porque te llaman prosélito. En la escuela no puedes hablar de Jesús. Oye, falta que ni en tu casa puedas hablar de Jesús. Y es donde puedes hacerlo y no lo haces. El mundo de hoy sigue haciendo lo mismo que hacían estas personas. Quieren prohibirnos hablar de Jesús. Pero nosotros tenemos que hacer lo que decían Pedro y Juan. Porque los vuelven a amenazar. Les ordenaron que ya no volvieran a hablar de Jesús y con amenazas. Pero dicen ellos, esto es bien interesante, digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y luego dice, nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Yo no puedo dejar de contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo no puedo dejar de contar lo maravilloso que es el amor de Dios porque a mí me consta. Yo no puedo dejar de contar de que Dios te puede a ti sacar del pecado porque a mí me ha sacado. Que te puede levantar cuando estás caído porque a mí me ha levantado.
O sea, no podemos callarnos y aún ante amenazas debemos de mantenernos firmes. El evangelio de hoy es Marcos capítulo 16, versículos de 9 al 15. Dice lo siguiente: habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Fíjense qué interesante. Qué interesante es esto, porque eso nos queda claro hoy, que aún los discípulos, aún los hombres de fe, de repente podemos flaquear. Aún de repente podemos dudar. Bueno, ¿y será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios? Es que me han dicho que María tuvo más hijos. Es que me han dicho que solamente Jesús es el que puede interceder entre Dios y nosotros, que nosotros estamos mal porque tenemos a los santos, que yo estoy mal porque tengo muchas imágenes, me han llamado idólatra. O sea, de repente puede ser normal que te hagan dudar. Aquí el problema es a quién acudes para que te aclare las dudas. Porque aquí fue el mismo Jesús. Fue el mismo Jesús que se les apareció y les echó en cara su incredulidad. Claro, primero fue María y les dijo, pero en aquel entonces la mujer no tenía validez su voto, su opinión no importaba para nada. Las mujeres no podían ser testigos porque no valía su palabra. Pero luego van los 2 discípulos de Maús y dice, según la versión de Marcos, que tampoco a ellos le creyeron. Es que lo que decíamos hace un rato en la primera lectura, cuando endureces tu corazón, se te dificulta creer, aún ante la evidencia que la tengas frente a la cara. Entonces Jesús les echa en cara, pero fíjense, se les apareció a los 11 cuando estaban a la mesa. O sea, qué interesante la cena, el momento de la comida, es importante tener presente ahí a Jesús. Nosotros hoy en día estamos entre la mesa como familia y todos con el celular en la mano. Los celulares deben de estar a un lado y en la mesa convivir y platicar, porque eso también es hablar de Dios. Cuando yo le digo a mis hijos, te amo y qué bueno que estamos comiendo juntos, platícame cuáles son tus problemas, quiero conocerte más, hijo mío. A ver, mi amada esposa, dime cómo te fue en tu día. O sea, eso, el diálogo, el buscarle el amor y la paz y la cordialidad, es estar predicando el evangelio. Por eso cuando Jesús, a pesar de que les echa en cara su incredulidad, todavía confía en ellos. Porque les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Y sabes qué? Este mandato es también para ti y para mí. Es para todos los bautizados. Sí, yo sé que tú te has alejado de Dios, pero Dios sigue confiando en ti. Dios te sigue amando y te sigue llamando para que vayas a Él. Ah, pero ¿cómo voy a predicar si yo no conozco mucho la palabra de Dios? Pues ve y acércate. ¿Sabes cuál es la escuela donde te enseñan sobre la palabra de Dios? Cuando eras niño te mandaban al catecismo, ya se te olvidó. Pero hoy, la escuela, porque yo sé que a veces se te dificulta o tienes mucho trabajo, y se te dificulta. A lo mejor tienes una Biblia en tu casa y la tienes ahí olvidada. Yo te digo, sácala y léela, lee un pedacito aunque sea todos los días. Pero si no tienes tiempo, lo que debes de tener siempre tiempo es de ir a misa, por lo menos los domingos. Esa es la escuela donde te van a enseñar. Ahí te leen las lecturas y ahí te las explica el sacerdote o el diácono que predica. Entonces ahí, en la misa, te van a enseñar. El Papa Francisco recordó en una de sus homilías sobre esta lectura, recordó las palabras de San Francisco de Asís que les decía a sus discípulos: prediquen todo el día y si es necesario, utilicen las palabras. Y cuentan que una vez salió, se llevó a uno, no sé si a uno o a 2 de sus discípulos y les dijo, vamos a predicar el evangelio. Y se van y pasan por una casa donde hay un enfermo y se detienen y San Francisco entra y le cura las heridas al enfermo y le pone venda y todo y luego se retira. Y llega a otro lugar donde están unos ancianitos solos y que no tienen quien los alimente y saca de su morral comida y les prepara de comer, les da de comer y les deja ahí y siguen adelante.
Y llegan a otro lugar donde ven unos ancianitos solos y se acercan con ellos y se ponen a platicar con él, hablarle de la palabra, hablarle de que se sientan bien, de que se sientan atendidos. Y así se la pasan, van ayudando a la gente todo el camino. Y cuando regresan a la casa, le dicen los discípulos, oiga, Francisco, pues ya íbamos a predicar, pero todo el día no hemos predicado. Y le dijo Francisco, eso fue lo que hicimos. Todo el día nos la pasamos predicando con nuestras acciones. Entonces, ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Vayamos a predicar el Evangelio y si es necesario, utiliza las palabras. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Felices Pascuas de Resurrección. Un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia.